¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Me da mucho gusto estar contigo en esta ocasión, como siempre, reunidos aquí para reflexionar acerca del Evangelio de este domingo. Ya estamos en el tiempo ordinario, celebramos el domingo segundo del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico A, en el cual reflexionamos acerca del Evangelio según San Mateo, usualmente, aunque en esta ocasión, en este segundo domingo del tiempo ordinario, nos toca leer una perícopa del Evangelio según San Juan. El tema central de hoy es el Cordero de Dios, es un tema sobre el cual hay mucho que reflexionar y como siempre el propósito de esta emisión es que reflexionemos acerca del Evangelio, que hagamos un análisis bíblico de esta perícopa para que cuando la leas en la Santa Misa saques mayor provecho a estas palabras que el Señor tiene que compartir con nosotros. Te invito a acompañarme en un retiro eucarístico, a pasar un día aprendiendo, meditando, adorando al Santísimo, celebrando la Santa Misa. ¿No te parece un día fabuloso? Bueno, pues la parroquia de San Lucas en Woodburn, en la arquidiócesis de Portland, ha tenido a bien invitarme a dirigir estos ejercicios espirituales eucarísticos este sábado 24 de enero, de las 8:30 de la mañana a las 6 de la tarde. Las charlas que impartiré te ayudarán sin duda a aumentar tu comprensión acerca de la Sagrada Eucaristía y también, lo más importante, a acrecentar tu fe y tu amor por el Santísimo Sacramento. Allá nos vemos. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Sin más preámbulo, te invito a que pasemos al texto del Evangelio de este domingo y como siempre que lo hagamos poniéndonos primero que nada en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Evangelio lo siguiente: Juan el Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Pues bien, estas son las palabras del Evangelio. Como vemos, se trata de un encuentro de Jesús con Juan el Bautista. Esta semana anterior habíamos ya celebrado la fiesta del bautismo de Jesús en el Jordán y habíamos visto cómo es que viene Jesús a ser bautizado. Y bueno, pues ahora reflexionamos sobre este encuentro que tiene Juan el Bautista con Jesús. Y nos llama la atención, primero que nada, cómo en el Evangelio según San Juan no vemos cuando Jesús es bautizado. Esto es muy interesante. En los otros evangelios vemos una referencia clara al bautismo de Jesús al momento en el que es bautizado. En todo caso, Lucas dice simplemente un somero habiendo sido bautizado, pero hacen referencia al bautismo. En el Evangelio según San Juan no vemos a Jesús siendo bautizado por Juan. Este encuentro que tiene Jesús con Juan sucede después de su bautismo y vemos así que Juan habla pero en retrospectiva, diciendo, por ejemplo, Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. ¿Cuándo vio esto? Justamente cuando lo bautizó, porque eso fue lo que sucedió. Según refiere Mateo, se abrieron las puertas del cielo desciende el Espíritu en forma de paloma, se posa sobre Jesús y se oye una voz del cielo que dice: Este es mi Hijo amado en el que he puesto todas mis complacencias. Entonces es a lo que se refiere Juan el Bautista,
al momento en el que bautizó a Jesús. Ahí fue cuando vio al Espíritu descender del cielo en forma de paloma. Pero como vemos en este Evangelio según San Juan, no vemos en sí el momento en el que Jesús es bautizado. Él simplemente está haciendo este análisis en retrospectiva acerca de Jesús. Pero lo que nos llama la atención más, y este es realmente el mensaje importante, es la forma como Juan el Bautista se refiere a Jesús. Se refiere a él de una manera muy concreta, muy novedosa, porque antiguamente no se había desarrollado una teología mesiánica en torno a la figura del Cordero de Dios, y lo que dice Juan aquí marca la pauta para desarrollar una cristología muy profunda a través de este concepto, que es el Cordero de Dios. Juan el Bautista se refiere a Jesús como el Cordero de Dios. Dice, este es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estas son las tres ideas sobre las cuales me gustaría que reflexionemos en esta ocasión, porque las tres son importantes. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada una tiene mucho que reflexionarse, así que vamos simplemente a dar algunas ideas principales en el espacio que tenemos disponible aquí en tu programa Pasión por el Evangelio. Primero que nada, Cordero de Dios. ¿A qué se refiere Juan el Bautista, y en todo caso Juan el Evangelista, cuando hablan de Jesús como del Cordero de Dios? En la antigüedad, me refiero al pueblo en el Antiguo Testamento, se tenía la figura de un cordero que era el que se usaba para expiar los pecados del pueblo. Los sacerdotes mataban a un cordero, y con este cordero se expiaban los pecados del pueblo, los pecados de los hombres. En especial en la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de la expiación, los sacerdotes mataban corderos y con ellos expiaban los pecados, expiaban las culpas de todos los hombres del pueblo. Hay un cordero muy importante en el Antiguo Testamento que va a quedar vinculado al Cordero de Dios, que es Jesús, que es el Cordero Pascual. Recuerda que después de años de esclavitud del pueblo de Dios por el pueblo de Egipto, Dios le encomienda a Moisés la tarea de liberar al pueblo, y para ello Dios comienza a mandar una serie de plagas sobre el pueblo de Egipto para que el faraón se desespere y finalmente deje en libertad al pueblo de Dios. Y la última de esas plagas consiste en que el ángel del Señor va a pasar por la noche aniquilando a los primogénitos de todas las casas que se encuentre a su paso. Y Dios le dice a Moisés que la señal para el ángel del Señor de que en determinada casa habita una familia hebrea y así se salven de la muerte, es que con el cordero que ellos van a comer por orden de Dios en esa cena de Pascua para celebrar su liberación, ellos tomen un poco de sangre de ese cordero y con esa sangre marquen la puerta. Y con esa marca, cuando el ángel pase y vea la marca de la sangre del cordero, esa casa va a ser salvada de la muerte. De manera que en aquella noche de Pascua, los primogénitos del pueblo de Israel fueron salvados por la sangre de ese cordero. Como ves, una relación ya muy fuerte con Jesús, que es el Cordero de Dios, que morirá en una cruz y con su sangre nos salvará a todos de la muerte. Esto es realmente, para ellos era muy significativo, porque ellos tenían en mucha estima este Cordero y lo que significaba la Pascua de la Liberación, y de esta manera, entendiendo a Jesús como el Cordero de Dios, veían ellos que Jesús era el liberador definitivo, el liberador del pecado, el liberador de la muerte, sobre todo el salvador de la muerte. Pero además, pues ya escribiendo Cordero de Dios con C mayúscula, porque Jesús es el Cordero definitivo. En todo caso, tanto el cordero que se empleaba en los templos para matarlo y que con esto se expiaran los pecados de los judíos, como ese cordero pascual, tuvieron que ser muertos. Y lo que perdonaba a uno los pecados era la inmolación de esos corderos en el templo. Lo que los salvó de la muerte en aquella noche de Pascua fue la sangre de ese cordero. Y también vamos a ver que en el capítulo 53 del profeta Isaías, el tercero de los profetas, que se llamaban Isaías, porque fueron 3 profetas que se llamaban Isaías, y los 3 están compilados en un libro que conocemos como el libro del profeta Isaías, el tercero de ellos presentaba un canto en el que habla de un cordero sufriente. Y llama mucho la atención cuando uno lee la descripción de ese cordero sufriente en ese canto. Es muy similar a la agonía que sufrirá Jesús y a los tormentos que sufrirá Jesús antes de morir en la cruz. De manera que se puede establecer también esa relación entre ese siervo sufriente que acaba siendo un cordero y precisamente Jesús, el Cordero de Dios. Como quiera que sea, todo esto está relacionado con un cordero que es sacrificado, con un cordero que tiene que morir.
Y de esta manera Jesús mismo, para poder cumplir su misión, va a tener que morir, va a tener que ser inmolado, va a tener que ser sacrificado como un cordero. Referirnos a Jesús como un cordero nos obliga a referirnos a Jesús como aquel que se entrega en sacrificio, que entrega su vida misma en sacrificio por salvar a los demás. Más adelante, cuando se escribe el libro del Apocalipsis, se hará otra referencia a Jesús, refiriéndose a él como el cordero degollado. Y ese término pues puede venir precisamente de esta noción en el Evangelio de Juan, de las palabras de Juan el Bautista, que se refieren a Jesús como el Cordero de Dios. Así que nuevamente insisto, referirnos a Jesús como Cordero de Dios significa referirnos a ese Jesús que tiene que entregar su vida y morir inmolado, morir en sacrificio por nuestra salvación. Eso es motivo, por supuesto, de gran respeto de nosotros hacia Jesús, porque bueno, Jesús es no solamente nuestro maestro, no es solamente el máximo de los profetas. Jesús es alguien que ofreció su vida por salvar la nuestra. Él que no merecía la muerte, Él que era Dios, ofreció su vida en sacrificio como un cordero para con su sangre salvarnos a nosotros, que somos los auténticos culpables. Este inocente de los inocentes, que es Dios mismo, acabó ofreciendo su vida por la salvación de nosotros los culpables. Y de ahí que entender a Jesús como el Cordero de Dios nos lleve a tomarnos en serio nuestra fe y a tomarnos en serio que realmente nuestra vida tiene que ser una vida basada en la voluntad de Dios y no una vida basada en nuestro egoísmo y en nuestros caprichos, con la confianza de que por su gran amor nos permite hacer lo que queramos y que finalmente nos va a salvar. Ya tenemos aquí la comprensión del concepto del Cordero de Dios, su relación con el Antiguo Testamento y más adelante la relación del Cordero del Apocalipsis con este Jesús que es el Cordero de Dios. Y la siguiente parte de la expresión que nos llama la atención es que dice que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que poner atención en el verbo que quita. ¿Qué significa quitar el pecado? ¿Qué significa quitar el pecado? Cuando uno lee este evangelio en griego, nos llama la atención el verbo que se utiliza para referirse a quitar, que es el verbo airein. Airein en griego significa quitar, significa retirar, es lo que significa, literalmente quitar. Pero cuando este verbo airein en griego está relacionado con la palabra pecado, amartoi, entonces se refiere, o es más bien la expresión equivalente a otro verbo en griego, que es aphineai, y este verbo aphineai significa perdonar. Entonces realmente a lo que se refiere quitar el pecado es a perdonar. Lo que podemos entender es este es el Cordero de Dios que perdona el pecado del mundo. Y la tercera parte de la expresión que nos llama la atención es precisamente el pecado del mundo. Nota cómo no es una expresión en plural, es una expresión en singular. ¿Y a qué se refiere este pecado del mundo? ¿Cuál es este pecado del mundo? Bueno, es que Jesús no solamente va a perdonarnos los pecados personales, los pecados de cada uno de los hombres, sino que Jesús nos va a liberar de ese pecado del mundo que tiene sometida a toda la humanidad. Toda la humanidad está sometida bajo el yugo de un pecado y definitivamente pues todos somos víctimas de la consecuencia de ese pecado y por eso nuestra vida muchas veces tiende hacia el mal, tiende a alejarse de Dios, está sometida por la concupiscencia, pero Jesús viene a salvar al mundo de ese pecado que tiene sometido al mundo. Y es a lo que se refiere toda esta expresión, no solamente el Jesús que nos perdona cada uno de nuestros pecados, sino que realmente Él será el vencedor definitivo sobre ese mal que se cierne sobre todos nosotros. Y con todo esto es que Jesús, al quitar el pecado del mundo como Cordero de Dios, nos devuelve la paz que hemos perdido. Y bueno, como te digo, todo esto realmente expresa la misión de Jesús. La expresión Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es una expresión con la cual queda de manifiesto cuál es la misión de Jesús. Es inmolarse en sacrificio, ofrecer su vida para con su sangre salvarnos de ese yugo del pecado, salvar nuestra vida y ganarnos así la vida eterna. Y es por todo esto que finalmente Juan el Bautista evoca las palabras que escuchó. Dice: de aquel que me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio, dice Juan el Bautista, de que él es el Hijo de Dios. ¿Y por qué es que Juan el Bautista termina así estas palabras o este testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo sabe Juan que Jesús es el Hijo de Dios? Precisamente porque cuando lo bautizó y se abrieron los cielos y descendió el
espíritu en forma de paloma, escuchó la voz que venía del cielo, que era la voz de Dios, que decía: este es mi Hijo amado, en el que he puesto todas mis complacencias. Juan el Bautista fue testigo de ello, y por ello es que ahora da ese testimonio, y por eso dice: yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo sabe? Nuevamente porque oyó esa voz del cielo que lo decía clarito con todas sus letras. Y de esta manera, bueno, pues aquí tenemos ya el entendimiento de Jesús, que es el Cordero de Dios. Y en la Santa Misa tienes que poner mucha atención a esto, porque antes de comulgar hay un momento en el que el sacerdote parte la hostia, fíjate, la parte, la rompe, la fractura. Esto es muy simbólico, muy significativo. Date cuenta cómo el sacerdote, cuando hace el relato de la última cena y se refiere a Jesús en el momento en que partió el pan y lo dio a sus discípulos, en ese momento el sacerdote dice todas las palabras, pero en ese momento el sacerdote no parte la hostia. De hecho, en la Santa Misa, en las normas litúrgicas, está prohibido que el sacerdote parta la hostia en el momento de la consagración. Hay algunos sacerdotes que lo hacen, pero está prohibido. El momento en el que el sacerdote parte la hostia es justamente en este otro momento, en el momento del Cordero de Dios, el momento del Agnus Dei. Entonces, como te digo, es muy simbólico que el sacerdote parte esa hostia, la fractura, la rompe, ¿verdad? Para que sea visualmente perceptible para nosotros esa inmolación del Cristo que es fracturado, y ya partido, entonces nos lo muestra partido, y dice el sacerdote: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a este banquete. Y nosotros también en la Santa Misa 3 veces vamos a reconocer a Jesús como Cordero de Dios, ¿verdad? Vamos a decir: Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, ¿verdad? Y decimos todas estas palabras que ya sabes quién las dijo primero, Juan el Bautista. Primero le pedimos que tenga piedad de nosotros, y finalmente le pedimos que nos conceda la paz. Y para que nos pueda conceder la paz necesitamos precisamente que quite ese pecado del mundo, que aparte el mal de nosotros, para que podamos vivir como hijos de Dios, y viviendo como hijos de Dios, pues podamos entonces verdaderamente vivir en paz y recuperar la paz. Y es por ello que decimos 3 veces: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y después de eso comulgamos. Entonces, como ves, ¿a quién vamos a comulgar? A ese Cordero de Dios que se ofrece en sacrificio, que da su vida por nosotros. Recuerda que la Santa Misa es el banquete del Señor, pero la Santa Misa es, primero que nada, un sacrificio eucarístico. Un sacrificio en el que Jesús se ofrece en sacrificio. Y bueno, pues aquí tienes las ideas centrales del Evangelio de este segundo domingo del tiempo ordinario en este ciclo litúrgico Ágape. Vale la pena entender este concepto del Cordero de Dios. Es un concepto muy muy importante, porque cuando entendemos a Jesús como el Cordero de Dios, te digo, ya no entendemos a Jesús como ese bonachón que todo lo tolera, que todo lo permite, que a fin de cuentas nos ama a todos. No, entender a Jesús como el Cordero de Dios implica forzosamente entenderlo como el Salvador que da su vida, que muere para que nosotros no muramos. Y eso nos debe forzar a tomar a Jesús en serio, a tomar la voluntad de Dios en serio, y a tratar de vivir nuestra vida según manda el Dios verdadero, y no según el mundo ha querido distorsionar la figura de Jesús de tantas maneras tan equivocadas. Así que tenemos que tenerle sumo respeto a este Cordero de Dios, y que en la Santa Misa, las 3 veces que digas Cordero de Dios, estés reconociendo que al que estás adorando en ese momento 3 veces es a ese Cristo que por amor a ti, aunque tú no lo merezcas, por amor a ti, muere Él en una cruz para que tú no mueras, y que momentos después va a entrar en comunión contigo cuando tú recibas de manos del sacerdote la Santa Hostia consagrada. Queridos amigos, les agradezco mucho el favor de su atención. Visita nuestro sitio semillasparalavida.org. Ahí puedes escuchar nuestro programa todos los días, Semillas para la Vida. Recuerda que tenemos una cita aquí en Pasión por el Evangelio la próxima semana. Que Dios te colme de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. Sí, a veces es necesario defender nuestra fe católica. Es entonces necesario recurrir a la apologética. Pero cuando no se sabe apologética, se cae en la trampa de defender la fe agrediendo a quienes no la comparten, apabullando a quienes no piensan igual, y peor, tratando de demostrarles lo equivocados que están, solo con el fin de demostrarles que quien esté en lo correcto soy yo. No, eso no es hacer apologética. El propósito de la verdadera apologética
es ayudar a quien no comprende la verdadera fe a entenderla, para que llegue a la única verdad revelada por Dios y pueda, a través de esa verdad, cultivar una verdadera relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es imposible compartir la verdad de nuestra fe, incluso defenderla cuando nosotros mismos no la conocemos o comprendemos. Por eso te invito a inscribirte al curso de apologética que estoy impartiendo a través de internet, con la autoría y producción del apologeta católico José Miguel Arraiz. Juntos exploraremos en 12 lecciones estos temas: las imágenes sagradas, la comunión de los santos, Biblia, magisterio y tradición, el papado, la sucesión apostólica, la justificación, la Santísima Trinidad, la Eucaristía, el cielo, el infierno y el purgatorio, el bautismo, el canon de la Biblia. El curso es en línea, puedes inscribirte en cualquier momento y tomar las lecciones en tu propio horario y a tu propio ritmo. Inscríbete en el sitio semillasparalavida.org/apologética. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.